Farol grande y la otra batería. Ahí tiene luz, señor. En julio del año 84 nos indicaron que íbamos a desfilar en la gran parada militar de ese año. Luego de practicar durante todo el mes de julio, y ya que normalmente en ese tipo de actividades se desfilaba con el fusil con caserina vacía, ese día nos indicaron que íbamos a desfilar con el fusil abastecido, rastreado y con dedo en el gatillo para repeler cualquier ataque que sufrieran los destacamentos. Al culminar el desfile, que estábamos en la Plaza Bolognesi, se suponía que tendríamos día libre, pero nos indicaron que el cuartel Los Barbones, que está ubicado en el Agustino, había sufrido un ataque. También conocí un compañero que era muy hermético, leía mucho y no socializaba prácticamente con nadie. Pude conocerlo un poco más porque llevamos un curso en la parte práctica y me enteré que era de la que era del centro del país, que no tenía familia aquí, que vivía en la vivienda universitaria. Al ciclo siguiente, un buen día lo dejamos de ver y al poco tiempo su cuerpo apareció con signos de tortura en los pantanos de Villa. Conmocionó a toda mi promoción, nos dio mucha pena. Al poco tiempo, a la semana siguiente exactamente, aparecieron en nuestra aula unas pintas donde el MRTA reivindicaba su muerte, es decir, él había estado vinculado a ese grupo terrorista y nosotros jamás lo hubiéramos imaginado. Desde 1980, el Perú vivió 2 décadas llenas de terror, una época de extrema violencia que afectó fuertemente la vida de miles de familias. Si bien esa lucha sangrienta no la vivió nuestra generación, es necesario e importante recordarla, pues forma parte de nuestra historia, nos hace lo que somos. Por ello, y para poder conocer mejor qué pasó durante el terrorismo, decidimos visitar el lugar La Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, un espacio del Ministerio de Cultura que ofrece actividades culturales de aprendizaje, investigación y conmemoración para dialogar en torno a temas de derechos humanos, enfocándose en el periodo de violencia en el Perú, iniciado por los grupos subversivos Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru, quienes se levantaron contra la sociedad peruana causando terror y muerte. Un país sin memoria es un país sin historia, y un país sin historia está condenado a repetir sus errores. Dando una mirada al pasado, contaremos cómo inició, qué sucedió y recogeremos algunos testimonios de personas que vivieron dichos convulsionados tiempos. Todo comenzó el sábado 17 de mayo en 1980, día de las primeras elecciones generales, luego de 12 años de dictadura militar, con la famosa quema de ánforas. Sendero Luminoso, en su primera acción terrorista, atentó contra el derecho democrático a elegir, justo cuando por primera vez en la historia republicana participaban los sectores más excluidos del país, como los analfabetos, que en su mayoría eran mujeres. Dicho grupo subversivo había sido fundado una década atrás por Abimael Guzmán, producto de la división del Partido Comunista Peruano. Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru, formado en 1982 y dirigido por Víctor Polay, fueron los desencadenantes de una terrible ola de violencia, marcada por atentados cada vez más violentos y que cobrarían la vida de decenas de miles de personas. Uno de ellos fue el caso de Uchurajay en Huanta, provincia de Ayacucho, el cual adquirió notoriedad a nivel nacional por la muerte de 8 periodistas provenientes de Lima. Era enero de 1983. Dicho grupo viajó a la zona para informarse de un hecho producido en el poblado vecino de Huaychao, donde los medios de comunicación y las autoridades más altas del país sostenían que los pobladores habían dado muerte a un grupo de 7 senderistas. Los periodistas fueron detenidos en la entrada de Uchurajay y asesinados con piedras y palos. Uno de ellos, Willy Reto, consiguió tomar algunas fotografías antes de morir. Lo que ocurrió ese fatídico día aún se debate,
pero la hipótesis más probable es que los comuneros confundieron a los periodistas con militantes de Sendero Luminoso, por lo que decidieron matarlos. Sin embargo, Uchurajay no solo fue escenario de ese hecho, sino también de constantes ataques por parte de los senderistas, los cuales acabaron con la vida de 135 personas, la tercera parte de su población. Otra comunidad que se tiñó de sangre fue Lucuenamarca, también ubicada en Ayacucho, donde tan solo 3 meses después de lo de Uchurajay, es decir, en abril de 1983, Sendero Luminoso asesina a 67 personas, entre ellas 24 niños. Hechos como estos hicieron que el gobierno de Belaúnde delegue a las Fuerzas Armadas el control de la lucha subversiva en las zonas de emergencia. En enero del 83, cuando tenía 18 años, me presenté en Las Palmas a realizar mi servicio militar obligatorio en la División Aerotransportada. En el mes de julio nos informaron que íbamos a ser destacados a Ayacucho para combatir el terrorismo. Después de unos 15 días aproximadamente, nos llevaron a Ayacucho, a Huamanga, al cuartel Los Cabitos, aproximadamente 300 personas. Luego de llegar y instalarnos, nos dieron instrucción y adiestramiento sobre patrullajes por la zona. Luego realizamos patrullajes un promedio de uno al mes en grupos de 30. En uno de esos patrullajes fuimos emboscados por diferentes frentes. Producto de ese enfrentamiento fui herido de bala en la pierna derecha a la altura del muslo. Luego de repeler el ataque, mi patrulla me evacuó al cuartel, donde en el departamento médico me retiraron el proyectil que tenía en la pierna. Durante 2 meses estuve en recuperación y luego de sentirme bien volví a mis rutinas de las patrullas. En esas épocas que estuve en la zona de emergencia fueron épocas de zozobra y nos indicaron dormir con el fusil abastecido y rastreado a nuestro costado para repeler cualquier ataque que sufriera el cuartel. No obstante, la falta de una estrategia clara por parte del Estado, así como la falta de comunicación por desconocimiento del idioma de las localidades, hicieron que éstas quedaran en un fuego cruzado en medio de las organizaciones terroristas y las fuerzas del orden. Terrible muestra de ello es lo ocurrido en diciembre de 1984 en la comunidad de Putis, en Huanta, Ayacucho, donde más de 123 personas, incluyendo al menos 19 niños de las comunidades aledañas, fueron asesinados. Desde 1983, los habitantes de la zona vivían en una situación de extrema violencia. Producto de los ataques de Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, esas últimas, al no contar con adecuadas estrategias de inteligencia, acusaron a todos los pobladores como integrantes de la agrupación terrorista. Según testigos, animaron a la población de distintas comunidades a reubicarse en Putis, con el argumento de darles protección. Quienes acudieron fueron obligados a cavar una fosa, que supuestamente sería una piscigranja. Sin embargo, terminada la tarea, dichos efectivos fusilaron a todos los campesinos presentes, incluyendo a los niños, y los enterraron ahí mismo. Cuando hablamos de las consecuencias que dejó este periodo de terror, solemos relacionarlo únicamente a muertes, heridos y desaparecidos. Sin embargo, la violencia también llegó a las aulas. Desde su génesis, los grupos subversivos utilizaron las universidades como cadenas de transmisión y medio de reclutamiento. Los muros del campus sanmarquino reflejaban la situación de otros establecimientos académicos en el resto del país. Ingresé a San Marcos el 86 a la Escuela de Psicología en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Permanecí hasta el año 94. Si me preguntan cómo era estudiar en ese tiempo, en San Marcos era complicado. Bueno, era complicado estudiar en cualquier universidad pública. Más aún en San Marcos y peor aún si eras de letras. Porque allí se decía que había muchos ideólogos del terrorismo, ¿no? Existían muchos prejuicios respecto a los estudiantes, tanto así que tenías que permanecer con tu carnet escondido, pues si te encontraban cerca de algún atentado, eras blanco fácil de una detención. En aquellos tiempos también había mucha incertidumbre respecto a las fechas de inicio y término de los semestres.
No teníamos una fecha exacta, las clases se podían interrumpir en cualquier momento por diversas razones, una de ellas por las intervenciones militares que consistían en la irrupción de la Fuerza Armada en el campus universitario de día o de noche, buscando subversivos, y a su paso pues malograban laboratorios, equipo estudiantil y todo. Les cuento que en las aulas de San Marcos desgraciadamente tenían pintas de los dos grupos subversivos, ¿no? El PCP y el MRTA. Decían, por ejemplo, viva la guerra popular, viva el presidente Gonzalo, lucha o muerte, venceremos. Y había uno muy especial que decía, 1000 ojos y 1000 oídos tiene el partido, que indicaba que ni se te ocurriera borrar esas pintas porque si no eras pasible de represalias. Otra de las afectaciones directas que causó esta época de terror fue una gran violación a los derechos humanos, y pese a que no sean tomados en cuenta por muchos, los desplazamientos forzados también forman parte de la vulneración a estos. Se calcula que el periodo de violencia obligó a más de 600.000 personas a dejar sus hogares por temor a perder la vida. El salvajismo que había aterrorizado por años al resto del país detonó como nunca en Lima, atacando la zona más transitada de Miraflores. El 16 de julio de 1992, un coche bomba explotó en la calle Tarata, dejando sin vida a 25 personas y 155 heridos. Este hecho causó gran impacto en el imaginario limeño. La primera explosión se escuchó a las 9 de la noche en el Banco Continental en Miraflores. Pocos minutos después, una camioneta con 500 kilos de dinamita explotó frente a un edificio residencial en el Jirón Tarata. Al momento de tremenda detonación, los cafés, cines y veredas de la calle Larco estaban repletos de sangre. En contraste al afán destructivo y el odio insano que Sendero demostró esa noche en Tarata, se manifestaron actos de solidaridad y compasión humana. Los bomberos se batieron incansablemente toda la noche, no solo rescatando a los heridos atrapados bajo los escombros, sino también controlando los incendios. Antes que llegaran los bomberos y policía, los transeúntes y vecinos acudieron en socorro de las víctimas atrapadas en los edificios y establecimientos comerciales. En total fueron 183 familias con viviendas destruidas y alrededor de 400 establecimientos dañados. 11 años después, Abimael Guzmán declaró que lo de Tarata fue un error. El objetivo de Sendero Luminoso habría sido destruir la sede del Banco de Crédito, ubicada en la vecina calle del Arco, pero la bomba explotó antes de su objetivo. No existe consenso sobre el número total de muertos y desaparecidos a causa de los hechos ocurridos en esos 20 años de terror y lucha sangrienta. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, en base a una proyección estadística, había estimado en su informe presentado en el 2003 una cifra de 69.280 personas muertas. Luego de varios años de trabajo, el Registro Único de Víctimas, elaborado por el Consejo de Reparaciones, ha contabilizado hasta el 2015 31.972 casos con nombre y apellido. Esta cifra, sin embargo, no incluye a los subversivos muertos. Sin duda alguna, fue una época realmente dura que nadie quiere ni merece volver a vivir. Pero a pesar de ello, es vital conocerla, recordarla y conmemorar la lucha de miles de peruanos. Es allí donde radica la importancia de este video, ya que un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías, una memoria vacía, y quien no conoce su historia está condenado a repetirla.